Hola, ¿qué tal, Benito? Somos Walter González y Daniel, que nos está acompañando para ya cerrando última versión del libro. Y quisiéramos que nos compartas tu visión, ¿no? De lo que sueñas, piensas del futuro de la artesanía y cómo lo has vivido en esta época de cuarentena. Bueno, han estado un poco activos. Dale, maestro, el gran Benito. Gracias, gracias, doctor Walter. Siempre un honor es sumarnos a una de una de sus nuevas aventuras, de las tantas que tiene. Gracias también, Super Daniel, por ayudar a aterrizar este gran sueño del doctor Walter, ¿no? Bueno, les comparto muy brevemente, digamos, una presentación sobre las cosas en las que estoy involucrado y luego completamente abierto a sus comentarios, preguntas, inquietudes. Bueno, primer punto que la pandemia ha revelado o nos confronta, ¿no? Nos desafía, es a cómo nos rediseñamos, de qué te sujetas cuando estás en una tormenta, ¿no? Una tormenta que cambia radicalmente la forma en la que hacíamos las cosas, la forma en la que estudiábamos, la forma en la que nos divertíamos, etcétera, ¿no? Y cómo dar una respuesta exponencial a un desafío exponencial, ¿no? En ese sentido creo que hay muchos valores y mucho que rescatar de toda esta experiencia que como fabricación digital hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? Creo que un principal punto es cómo incrementamos nuestra autonomía. En otras palabras, el hazlo tú mismo. Y esta es una característica fundamental del maker, del artesano. Hazlo tú mismo. El maker, el artesano, ante la necesidad, ante la adversidad o ante proveerse de cualquier cosa, no espera que alguien le dé esa respuesta. Va por la respuesta, construye la respuesta, construye la herramienta para generarse nuevas alternativas en cualquier contexto. Creo que ese punto es muy importante y es un punto medular que caracteriza a, a ese artesano de todos los tiempos. Y es una cualidad en condiciones como las que estamos viviendo ahora, ¿no? En esta adversidad, donde para muchos el quédate en casa significó la inmovilidad, para muchos el quédate en casa ha significado no hacer nada, esperar que las cosas se resuelvan, pero a diferencia del maker, del artesano, del que tiene el espíritu proactivo y creativo, el quédate en casa se transformó en quédate creativo, ¿no? Quédate en comunidad, para poder generar soluciones ante lo que estamos viviendo, ¿no? Este principio del do it yourself, bueno, yo lo aprendí en el año 2009 gracias a ser seleccionado por el Fab Lab Barcelona, ¿no? Para este programa. Bueno, un poco de la historia que seguro ya conocen, ¿no? Donde aprendí desde a cómo hacerte un producto pequeño, personal, hasta una casa o una ciudad, etcétera. Y esto es muy interesante porque cuando yo aprendí esto, tenía 30 años, ¿no? Hoy en día, estas competencias están cada vez más acortando su brecha de edad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación en Perú, lo incorpora, no todas las herramientas, pero empieza a incorporar algunas de sus herramientas para estudiantes de quinto y secundaria. Y cada vez más se van acercando, podríamos decirlo, a las futuras generaciones, ¿no? Se van acercando cada vez más a los niños, con este sentido de democratización muy profundo que tienen los Fab Labs, ¿no? Es decir, que cualquiera, no importando el nivel de expertise, no importando la profesión, no importando la cultura, pueda acceder es un derecho acceder a estas tecnologías. Y así como podemos ahora no solamente tener una computadora o un celular, sino también democratizar las herramientas creativas, democratizar la esencia o el espíritu del ser artesano, del ser maker, ¿no? Porque hay un valor muy grande ahí, un valor que
e impacta directamente con la libertad y con la autonomía de las personas. Por ejemplo, ¿no? Una evidencia muy clara de esto es que Tío Geni, uno de nuestros instructores más importantes en la red peruana y latinoamericana de Fab Labs, ¿no? Con una serie de reconocimientos a nivel local e internacional, aprendió de estas herramientas a sus 33 años. Luego él enseña, ¿no? A muchas personas, entre ellos a Mateo de 10, ¿no? Y luego Mateo de 10 enseña a Camila de 4, ¿no? Es decir, hemos pasado, ¿no? Hemos reducido este umbral casi 30 años, ¿no? 28, 29 años, para que una persona pueda adquirir este tipo de conocimientos. Por supuesto, esto implica diversos desafíos, pero a la vez es extraordinario ver cómo el espíritu maker se va transmitiendo en distintos y democratizando en distintas dimensiones. Y esto lo hemos visto con muchos jóvenes, muchos niños. Por ejemplo, esta foto es icónica, es súper representativa, ¿no? Porque este fue el primer taller para niños que dimos en el Perú usando estas herramientas. Es el Fab 7, organizado por en aquel entonces el joven Víctor Freund. Y en este taller participaron también Omar, que aquí tenía, en esta foto tenía 13 años, y Camila, que tenía 5 años. 10 años después, hoy, además de haberse graduado del Fab Academy, Omar es un graduado de la Universidad de Richmond, en Virginia, y es físico. Hay otra foto que no la tengo acá, que él conoce a Neil Gershenfeld el año 2014 en Barcelona. Y en realidad él cuando lo conoce en Perú, en esta época, en el año 2011, y se entera que Neil es físico, él dice, yo también quiero ser físico. 10 años después logra su sueño en una prestigiosa universidad en Estados Unidos. De igual forma, Camila, hoy en día con 15 años, hija de nuestro querido maestro José Oliden, es instructora de robótica. Acompaña a su padre en muchos talleres y está especialmente enfocada en, digamos, en abrir oportunidades para que más niñas puedan incursionar en este territorio que por décadas ha sido dominado por los varones. Imagínense el impacto. Y bueno, y aquí está la imagen de Joan, que no estuvo en este taller, pero se enteró de los Fab Labs un poco más tarde y fue inspirada también por esta corriente y decidió estudiar neurociencias, ¿no? Y que es lo que está estudiando ahora en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos también. Entonces tenemos un enfoque o una oportunidad extraordinaria porque estamos pasando, digamos, estamos inspirando a estos nuevos grandes artesanos en distintas áreas, ¿no? Estamos artesanos de la, digamos, del universo, del pensamiento, de la innovación, ¿no? Creo que oportunidades como esta, traducidas en que te ayudan a desarrollar tus alas, te ayudan a desarrollar tu esencia, tu propósito, es justamente lo que se necesita para que un país y el planeta se desarrollen de manera equilibrada, ¿no? Espacios donde tú puedas sacar al máximo tu potencial y no solamente quedarnos en una profesión, no solamente quedarnos en el molde del oficio de la profesión. Tú puedes trascender eso en base a tu propósito y personalizarlo, pero ¿dónde lo desarrollas? Justamente espacios como estos son los que te permiten desarrollarlo y en base a otro principio importantísimo, que es el do it together. En la medida en que yo desarrollo mi autonomía, también fortalezco mi capacidad de dar y mi capacidad de tejer relaciones con otras personas, con otras organizaciones. En ese sentido es súper importante, súper interesante ver cómo las aulas han cambiado de ser un cuadrado hoy en día a ser un círculo. Cuando yo estudié en el colegio y en la universidad, mi aula eran pues 4 paredes y 30, 40, 50 personas dentro. Hoy en día el aula no tiene límites, el aula es el mundo y tú puedes interactuar con cualquier persona en cualquier parte del mundo para crear lo que tú quieras, ¿no? Y eso es lo que empezamos a ver con redes como la red Fab Lab, ¿no? Que te permite interactuar en tiempo real con muchas personas y poder de pronto co-crear
poder de pronto generar iniciativas que se pueden replicar en otros lados y que tú puedes también reproducir, innovar y mejorar localmente, ¿no? Es lo que vemos con, por ejemplo, programas como el Fab Lab Kids, ¿no? Que tiene una serie de eventos y actividades que se realizan de forma paralela en distintas partes del mundo, ¿no? Y esto nos lleva, como les mencionaba, a este concepto de la educación personalizada, ¿no? La Universidad del Medio Ambiente, que tuve la oportunidad de visitar hace unos 3 años, si mal no recuerdo, trabaja en ese concepto, ¿no? Donde tú diseñas tu carrera como a ti te motiva, como a ti te interesa. No tienes que entrar en el molde de una profesión que un equipo de especialistas ha diseñado para ti. No, tú diseñas tu profesión como tú quieres y la universidad se encarga de que se haga realidad. Y eso es súper importante, sobre todo en un contexto donde vivimos una serie de desafíos en la educación, y hoy más que nunca, ¿no? Esta, por ejemplo, es una foto tomada por la amiga Monse, ya hace unos 3 años atrás, donde, digamos, revela las distintas carencias que podemos tener en un colegio, ¿no? Público, en este caso en la Amazonía. Muy similar a las carencias que yo tenía hace 30 años cuando estudiaba en la Amazonía. No hay electricidad, no hay internet, etc. A diferencia de otros, en un colegio en Moscú, la periferia de Moscú, está el Mini Fab Lab, donde tienes a niños armando y desarmando satélites, construyendo brazos biónicos, armando líneas de producción industrial, tecnologías que a veces uno puede pensar que, bueno, a veces no las encuentras ni en las universidades en Perú, ¿no? Pero la diferencia, la única diferencia es crear la oportunidad. Y de eso se trata, ¿no? Creo que si queremos potenciar nuestro país, pues esa oportunidad, digamos, cómo generamos nuevos espacios para que lleguen a más personas. En el caso de, bueno, hay muchos ejemplos que me gustaría mostrarles, pero para tomar y no alejarme mucho de la pregunta, ¿no? De cómo es que estas oportunidades se pueden traducir de manera concreta para la transformación que estamos buscando a nivel personal, a nivel social. Yo diría que son 3 grandes oportunidades que tenemos que nos pueden ayudar a construir de manera conjunta ese maker, ese artesano y esa sociedad del futuro. Una de ellas es la democratización del conocimiento. Poder acceder a conocimiento avanzado es sin duda una de las grandes revoluciones que a partir de estas nuevas tecnologías tenemos hoy en día, ¿no? Cuando yo estuve en la universidad, pues la biblioteca había que sacar un ticket, ¿no? Y estábamos limitados a los libros que había en la biblioteca. Ese era nuestro conocimiento, ¿no? Era una gotita del universo de conocimiento que existía, ¿no? En ese entonces. Y claro, por ejemplo, amigos, compañeros, colegas, ¿no? Que tenían las últimas revistas de Europa, de la arquitectura, ¿no? Eran pues muy asediados, ¿no? Pero cada vez más entramos a una revolución donde acceder al conocimiento es mucho más fácil y menos costoso, incluso no cuesta, pero conocimiento de alto nivel, ¿no? Entonces, el impacto que, por ejemplo, hemos tenido el conocimiento abierto, uno de los canales que usamos es el Fab Lab TV, en el ámbito de la pandemia, que nos ha permitido estar 2, 3 pasos adelante, ¿no? de la pandemia. Compartir no solo información general, ¿no? Sino también, por ejemplo, productos, patentes, una serie de proyectos que si todo estuviera en el marco del copyright, probablemente estaríamos denunciados buena parte de los makers y de los fabbers. Y aquí hay otro aspecto muy importante para reflexionar, ¿no? Por supuesto, la propiedad intelectual es valiosa, es fundamental, ¿no? Para el desarrollo de las ideas, pero hasta qué punto mantener una estructura muy rígida de propiedad intelectual es beneficiosa ya no para el individuo, sino para la sociedad, ¿no? Cómo equilibrar el beneficio individual con el beneficio social, ¿no? Como lo que hemos visto con el desarrollo de estos productos, ¿no? El desarrollo de los protectores faciales, perdón, gracias a las licencias libres, es que se ha podido disminuir sus costos en menos de 2 semanas
pasar de pronto $20, los primeros modelos y prototipos que salían, a menos de $1 en menos de 2 semanas. Imagínense ustedes esa reducción de costos tan radical, ¿no? Y esto ha sido posible gracias al conocimiento abierto y gracias a las comunidades que integradas desde Internet y distintas plataformas, ¿no? Han podido generar, ¿no? O hemos podido generar. Otra de las grandes oportunidades tiene que ver con la democratización de la tecnología, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, exista una gran cantidad, ya no solamente de Fab Labs, de makers, ¿no? Que cuatriplican o quintuplican el número de Fab Labs en un país, ¿no? O más, donde las personas en su casa, ¿no? Así como tienen ahora celulares y computadoras personales, también tienen su fábrica personal, y esa es una visión que Neil Gershenfeld tenía o plasmó en su libro, ¿no? Fab, el año 2007, donde él menciona, ¿no? Imagínate tener el poder de una fábrica automotriz en tu escritorio, y todo lo que esto podría implicar. Pues eso exactamente es lo que hemos vivido en esta pandemia. Gracias a los makers y a los fabbers, se ha podido dar una respuesta rápida, veloz ante los desafíos de la pandemia. En menos de una semana, los makers o los artesanos digitales han podido fabricar una serie de productos que han ayudado muchísimo a bajar la curva, ¿no? De crecimiento de la pandemia. En menos de una semana ya tenían productos puestos en los lugares donde se necesitaban, en los hospitales, centros de salud, etc. A diferencia de la industria tradicional que le tomó 3 semanas a 4, ¿no? Un mes en poder sacar un producto. Y esto porque pues, son otros procesos, ¿no? Es un proceso más lento porque hay que validar el producto, hay que hacer una matriz, hay que articular una cadena de proveedores, etc. Y en muchos casos en Latinoamérica, el gobierno pasaba las semanas, 2, 3, un mes, 2 meses, y no había respuesta, no había capacidad de respuesta. Entonces, en ese sentido hay que reconocer la extraordinaria capacidad de respuesta de los artesanos digitales ante un evento como la COVID, ¿no? Y aquí surge otro aspecto interesante, que también es una invitación de toda esta situación, a no seguir dividiendo por, de pronto, la manera en que hacemos las cosas. Es decir, hasta antes de la pandemia, había una relación diferenciada entre ya, tú eres artesano, tú eres faber o maker y tú eres industria convencional. La pandemia lo que nos ha invitado es a integrarnos todos somos uno, finalmente. No nos diferencia las herramientas con las que usamos, nos une el sentido de crear y de proponer soluciones directas, ¿no? En ese sentido, ha habido una estrecha colaboración, por lo menos en el caso de Perú y de otras partes del mundo también, entre los makers, los fabbers, con la industria tradicional, ¿no? Que ha permitido que la industria pueda, en corto tiempo también, porque ellos normalmente les toman un poco más, tener productos validados y sacarlos al mercado ya con un nivel de producción mucho mayor, ¿no? O sea, una sola empresa, por ejemplo, puede hacer 40.000 protectores faciales por día, lo que a toda una red de Fab Labs le tomaría 2 meses, más o menos, o un mes, ¿no? En un mes podríamos hacer 40.000 protectores faciales, toda la red de Fab Labs, ellos podrían hacerlo en un día, ¿no? Pero bueno, ha habido una articulación muy importante, ¿no? Y en ese sentido el rol de los artesanos digitales ha sido fundamental, ¿no? Para poder tener una respuesta rápida, generar nuevos empleos, poder validar productos que después se articulan con la industria convencional, llamémosle así, y que se puedan escalar con menos riesgo. Y además empezar a explorar otros ámbitos, ¿no? Otro tipo de productos dentro de esta filosofía de pasar rápidamente en lugar de producto al producto personalizado. Y aquí se genera un ciclo que es muy interesante. Antes hablábamos de la nueva revolución como pasar simplemente del producto estandarizado al personalizado, pero hoy en día hemos visto que también podemos pasar del personalizado al estandarizado con esta escalabilidad que le da la gran industria a cualquier iniciativa que se genera como un prototipado rápido, ¿no? Otro aspecto importante es la democratización del impacto, ¿no? En ese sentido,
las redes colaborativas, como decíamos, nos han permitido pasar de este modelo, de extraer un producto, industrializarlo, comercializarlo hasta llegar, perdón, hasta llegar al consumidor final, por ¿no? Darle el poder al ciudadano para que teniendo materia prima, por ejemplo, el PA de una impresora o el PET, para usarlo con la láser, o madera, etcétera, dándole la materia prima al ciudadano y con las tecnologías adecuadas, más información que puede tener de cualquier parte del mundo actualizada para cualquier producto, tú puedes fabricar y distribuir localmente. Hoy en día estamos pasando del modelo del consumidor al prosumidor. La esencia de un artesano o de un maker es ser un prosumidor, ¿no? Entonces pasamos a la cultura, una cultura global, ¿no? del ser artesano digital, digamos. Y esto lo hemos visto en una serie de plataformas como en el caso de Ecuador, en el caso de Chile, de Brasil y también en la plataforma latinoamericana de FabLabs, ¿no? Y bueno, para masificar este tipo de oportunidades, en Perú y en Latinoamérica hemos desarrollado una metodología que tuve la oportunidad de iniciar, bueno, ya hace varios años, en realidad antes de los FabLabs, pero gracias a los FabLabs se han ido puliendo y a una serie de otras iniciativas, ¿no? Que es la convergencia de ideas. Desarrollar productos donde no solo tienes a uno o dos padres, sino o madres, sino tienes a cientos o a miles de personas que entre todos generan un solo proyecto. A diferencia de lo que nos plantea Charles Darwin, por ejemplo, donde el más fuerte, el más apto sobrevive, es decir, la evolución por competencia, que a nivel genético se expresa en pequeñas mutaciones del ADN, biólogas como Lynn Margulis nos plantea una visión alternativa, ¿no? Que la evolución se ha dado más por colaboración que por competencia, donde microorganismos digamos, que antes vivían de forma separada, pero que luego de generar simbiosis de larga duración o una endosimbiosis, generan nuevos organismos compartiendo toda su secuencia genética. La evidencia de esa simbiogénesis, por ejemplo, somos nosotros, ¿no? Nosotros somos el resultado de la integración genética de la mitad código de nuestro padre y de nuestra madre. Eso, en términos evolutivos, es mucho más rápido que lo que plantea Darwin con la evolución por mutación a partir de la competencia, ¿no? Entonces, esto lo hemos llevado a una metodología creativa que le llamamos de creatividad exponencial, que ha permitido, digamos, articular esfuerzos en distintos lugares para distintos propósitos, ¿no? Uno de los pilares de esta metodología es propósito antes que profesión, lo que les mencionaba al inicio. Hoy en día, la característica fundamental de un artesano y un artesano digital es que tú construyes el mundo y partes de construirte a ti mismo, ¿no? Te diseñas y te construyes a ti mismo cada día, ¿no? Y no sigues el molde necesariamente de una carrera, de un oficio. Sigues el molde de lo que te mueve como individuo, como humano, como tu visión, ¿no? Y va mucho más allá de un título, ¿no? O de una profesión. Por ejemplo, ¿no? Cuando preguntábamos en los talleres a los jóvenes qué carrera quieres seguir, esta carrera te lleva a pensar en una profesión, te lleva a pensar en un conocimiento que esperas recibir, ¿no? Por ejemplo, aquí los jóvenes nos decían, bueno, quiero estudiar turismo o agricultura, o quiero estudiar derecho, administración. Pero cuando le preguntábamos, ¿y qué impacto quieres crear en el mundo? Es decir, ¿cuál es tu propósito? Pues su gesto y su emoción cambia, ¿no? Se iluminan, se entusiasman y dicen, yo quiero trabajar para que todos los días existan mariposas al amanecer, ¿no? O yo quiero trabajar para comunicarme con los animales, ¿no? O para que las lluvias a la vez puedan alimentar a mi comunidad de nuevos productos, en fin, conservar la naturaleza, etc. Entonces se abre un abanico de posibilidades mucho más grande y esto nos invita también a construir ese futuro personal, pero también lo que trabajamos en este espacio es cómo conecto mi futuro personal con el futuro de otro, ¿no? Y de muchos otros, ¿no? Entonces al final empezamos a construir entre todos, con ese espíritu de artesano, un futuro conjunto, ¿no? Ser artesanos de nuestro futuro, ¿no? Y una vez que identificamos qué queremos hacer, utilizamos una serie de herramientas como las herramientas
digitales, ¿no? Que nos ayudan, simplemente nos ayudan, nos catalizan esas propuestas que ya tenemos. Otro aspecto muy importante es el de integrar, más que imponer. Vivimos en un contexto donde la competencia nos ha llevado a enfrentarnos unos contra otros. Esto lo vemos como, por ejemplo, cómo desde los colegios se va incentivando más a que los jóvenes compitan entre sí, ¿no? Con concursos de ciencias, concursos de deporte, concursos de danza, y lo mismo vemos después en las universidades y vemos en los gobiernos, ¿no? Todo es concurso. Y está genial los concursos, por supuesto, muy importante, pero también existen otras formas de generar proyectos de alto impacto, ¿no? En este caso desde la forma colaborativa. Y bueno, y haciendo un paréntesis, peor aún cuando los concursos del gobierno los gana una sola persona como Walter González. Entonces ya no hay oportunidad para nadie. ¿Cómo hacemos? Cierro paréntesis. ¿Cómo hacemos para generar una sociedad inclusiva, ¿no? Una sociedad donde todos podemos construir ese futuro, como artesanos del futuro? Uno de los casos, ¿no? que más nos ha entusiasmado fue justamente este que hicimos en Cusco, gracias a la Universidad Continental, donde 1.500 jóvenes de 10 colegios diferentes integraron sus ideas, no competían, integraban, unían, generaban proyectos comunes a partir de mi proyecto individual. Y para mí uno de los momentos más reconfortantes fue escuchar a una de las profesoras, ya en las etapas finales, ¿no? De integración, donde teníamos a varios representantes de distintos colegios. Una de las profesoras nos decía: yo jamás imaginé ver a mi estudiante trabajando de la mano del estudiante de ese otro colegio. Ellos son rivales históricos, si se ven en la calle se pelean, pero aquí están trabajando juntos, hombro a hombro, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Más allá del producto, más allá de lo que se construye en términos físicos, es lo que se construye en intangible, lo que no podemos ver, en relaciones. Esos jóvenes, más allá de un producto, han construido una relación. Y esa relación, según nuestra esperanza también, llevará en el futuro a seguir de pronto contando uno con el otro, recordando lo que hicieron cuando eran jóvenes y más adelante a seguir construyendo una sociedad que confía, ¿no? Que se une, que elige trabajar hombro a hombro, ¿no? Más que apoyarme, hundir el hombro del otro. Y en ese sentido, nuestro desafío actual está orientado a buscar esos espacios de conflicto y sanar esas memorias, ¿no? Tejer esos hilos que nos permitan, como bien el maestro Walter nos ha enseñado, ¿no? Con estos hilos que integran todo, ¿no? Que tejen todo, unen todo, y en este caso, usando los hilos de la creatividad, cómo integramos una historia conjunta. Hace unos años, 20 años atrás, entre Ecuador y Perú tuvimos una guerra en esta zona, ¿no? Que dejó muchas heridas abiertas, ¿no? Hoy en día queremos contribuir, a partir de esta metodología, con tejer un futuro conjunto, ¿no? En base a simbiocrear ideas entre los jóvenes de ambos lados de la frontera. Empezamos en el lado de Perú, con 1.400 jóvenes también, del CENEPA, de Río Santiago, de Nieva, todos ellos dentro de la provincia de Condorcanqui, y que nos ha permitido realmente generar, aquí les voy a mostrar un pedacito de lo que ha sido esta experiencia, una simbiocreación de las más poderosas que hemos hecho hasta el momento, ¿no?
Y bueno, ese es nuestro desafío ahora, seguir integrando a las comunidades creativas a nivel global con esta filosofía y esta cultura, ¿no?, de creatividad colaborativa exponencial. Muchas gracias, maestro. A la orden para cualquier inquietud, consulta, duda. Sí, gracias Benito. El video se va a cortar ahorita y más bien, ¿te parece si nos conectamos corto y nos conectamos otra vez para empezar la rueda de preguntas? Por favor. Perfecto. ¿Sí?